perfecto dar el amor al otro, pero también es más importante también darnos amor a nosotros mismos primero. Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días acá en Lima. Un gusto estar otra vez con ustedes en la página del Global. La primera de este año. Mi nombre es Jorge Luna Torres, ya tengo algunos años, digamos, en la comunidad, y hoy voy a hablarles acerca de un tema que creo que es bien importante recalcar en estas fechas de alguna manera que viene el San Valentín y todo esto, ¿no? Todas estas celebraciones ligadas al amor. Y creo que un tema fundamental tiene que ver sobre todo en este tema, tiene que ver con el amor propio, más enfocándonos en nosotros mismos que en los demás, ¿no? Pero, ¿qué implica el amor propio? ¿Por qué es tan importante y por qué desde la psicología se le ha dado una importancia superlativa al amor propio y se ha estudiado de manera pertinente a lo largo del tiempo? Porque tiene que ver en cómo nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, qué tanto nos aceptamos, cómo nos valoramos y de qué manera eso tiene una influencia en cómo establecemos nuestras relaciones con los demás y sobre todo con nosotros mismos. Así también nos ayuda a tener la habilidad de este amor propio, este autoconcepto, este desarrollo de nuestro autoconcepto, de esta autoestima, para poder reconocer qué es lo que nos duele, qué es lo que nos molesta, y eso nos va a permitir a manejar mejor el estrés, las frustraciones o muchas emociones abrumadoras. ¿Y por qué? Porque aprendemos de alguna manera cuando tenemos amor propio a aceptarnos sin juzgarnos y validando lo que sentimos, ¿no? Y permitiéndonos de alguna manera sentir todas estas emociones, aceptándolas que son como parte de la vida y que definitivamente nos va a llevar a tener la posibilidad de afrontar ciertas cosas de una manera más funcional y efectiva. Pero para hablar de amor propio creo que es bien importante hablar de la autoaceptación, de la autocompasión, del bienestar emocional, ¿no? Pero ¿qué implica la autoaceptación? ¿Por qué es tan importante autoaceptarnos, ¿no? Autoaceptarnos viene a ser, o la autoaceptación es un concepto bastante importante. Y por ejemplo, hay teóricos, digamos, dentro de la rama de la psicología cognitiva que hablan, sobre todo hablando un poco más ligado a lo que decía Albert Ellis o, digamos, los psicólogos cognitivos, que ellos muchas veces, o sea, ellos proponían de que gran parte de nuestros problemas, de nuestras dificultades, están relacionadas con depender mucho del valor de las cosas que vamos consiguiendo en la vida o cómo nos valoran los demás, o ciertos estándares rígidos internos que nos ponemos a nosotros mismos y que generalmente estos estándares son irracionales, ¿no? Entonces, lo que decían estos teóricos y, bueno, de la psicología cognitiva tiene que ver mucho con cómo nosotros vamos construyendo en nuestra mente esta visión personal que tenemos acerca de nosotros mismos y del valor que tenemos nosotros mismos. Y muchas veces construimos este valor en base a comparaciones externas, en base a lo que los demás piensan de nosotros y ponemos en manos de los demás el valor que nosotros nos asignamos a nosotros mismos. Es normal que querramos, digamos, en la vida alcanzar nuestras metas y que querramos un entorno que nos valore, que nos apoye, que nos dé soporte, pero es importante también reconocer de que nuestra valía no necesariamente tiene que depender de esto, ¿no? Y bueno, para lograr un bienestar emocional, la autoaceptación implica, la autoaceptación es clave, ¿no? Aprender a aceptarnos plenamente como personas que tenemos cualidades, que tenemos defectos, que tenemos errores, que no somos personas infalibles, ¿no? Sino que somos seres humanos que podemos equivocarnos,
¿no? Pero lo más importante dentro de los errores y dentro de lo que, dentro de lo que nos pasa es aprender de ellos, ¿no? Aprender de estas experiencias para poder fortalecernos a nosotros mismos y poder tener la posibilidad de poder enfrentar otra vez estas experiencias con el aprendizaje que nos dejó, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, Roger decía una frase que creo que es importante recalcar, ¿no? Que la verdadera felicidad está en aceptarse uno mismo y entrar en contacto con uno mismo, ¿no? Y creo que esa parte es muy, 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 muy importante, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Cuando, o sea, tenemos que ser conscientes de cuando nos resistimos a aceptar la realidad o queremos ocultar la realidad de quiénes somos, probablemente eso nos lleve directamente a sufrir, a desarrollar este sentimiento de que no somos válidos, que no somos suficientes, ¿no? Entonces, la autoaceptación radica generalmente en ver la realidad sin tener juicio, ¿no? Desde la amabilidad, desde la autocompasión, que es otro punto muy importante que nos lleva posiblemente a la acción, al cambio, a ejecutar conductas que nos permitan lidiar con la realidad de una manera más constructiva. Entonces, es muy importante el hecho, como podemos ver, el darle valor, darnos valor a nosotros mismos, ¿no? Ya sea por estos elementos tanto internos como externos, ¿no? Y reconocer qué cosas nos pone vulnerables, qué cosas nos deprimen, qué cosas nos ponen ansiosos, qué cosas nos conducen a estas emociones o estos diálogos internos como negativos o hirientes con nosotros mismos. Entonces, dicho esto, la autoaceptación definitivamente nos ayuda a lidiar con resiliencia, nos favorece la aparición de la resiliencia, ¿no? ¿Qué va a hacer la resiliencia? Que nos va a poner en esta posición donde podemos aceptar que nos equivocamos, que no somos perfectos, que podemos fracasar, que nos pueden criticar, etcétera, y podemos aceptar el hecho de lo que ocurre, y eso no necesariamente nos va a llevar a la depresión, a la ansiedad, etcétera, sino que podemos de alguna manera aceptar de que no somos perfectos, ¿no? Y eso consecuentemente va a tener un impacto en nuestro crecimiento personal, ¿no? Un crecimiento más adaptativo, más eficaz, más constructivo y más satisfactorio. Entonces, ¿qué es importante de alguna manera para nosotros como personas para lograr este amor propio, esta autocompasión, esta autoaceptación y así lograr un bienestar emocional? ¿Qué cosas son vitales para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué puede servirles a ustedes dentro de sus vidas que puede tener un impacto real e importante y significativo, digamos, en su vida cotidiana? Por ejemplo, creo que un punto muy importante es practicar, como les decía, el autoconocimiento, ¿no? Es decir, saber conocernos a nosotros mismos, conocer cómo pensamos, cómo sentimos, cuáles son las cosas o de alguna manera en nuestra vida que tienen un impacto en nosotros, ¿no? Y que tienen de una o de alguna forma tienen pueden afectarnos o pueden de alguna manera también ponernos felices o ponernos tristes o molestarnos o irritarnos o frustrarnos. Autoconocerse es un primer paso súper importante, ¿no? Y reconocer también cuáles son el tipo de pensamientos que tenemos. Si tenemos ciertas creencias que definitivamente están jugando no a nuestro favor. Por ejemplo, cuando queremos ser muy perfeccionistas, que cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros pensamos, simplemente no lo aceptamos, ¿no? Por ejemplo, que las cosas deben, o que los demás generalmente deben aceptarme siempre, o deben quererme siempre, o que yo tengo esa necesidad de que tengo que cuidar a los demás todo el tiempo,
¿no? O darle mucha importancia al pasado, o pensar de que las cosas, esta idea catastrofizadora, ¿no? De que si las cosas no salen como yo espero, al final siento que todo es un desastre, todo es terrible y que no lo puedo soportar. Estas ideas que podemos llegar a tener o a haber formado a lo largo de nuestra vida, es importante que podamos reconocerlas, porque si las reconocemos es el primer paso para poder modificarlas, ¿no? Ya sea bajo una reflexión profunda o ya sea con ayuda de especialistas, ¿no? Entonces sí es importante el hecho de reconocer cómo somos y cómo pensamos, ¿no? Y cómo sentimos, por un lado. Otro punto importante es que no somos muy compasivos con nosotros mismos. A veces somos muy duros. Como les digo muchas veces en pacientes, nos tiramos látigos. Y estamos latigándonos constantemente cuando algo no es como yo quiero que sea o como cuando las cosas no cumplen con mis expectativas. Entonces, tiende a ser muy difícil ser amable con uno mismo, ¿no? Entonces, y especialmente cuando los momentos son difíciles. Y es importante recordar que todos tenemos dificultades, todos tenemos limitaciones, que es normal que nos podamos equivocar, no somos seres perfectos ni somos dioses, somos seres humanos. Entonces es fundamental ser autocompasivos con nosotros mismos, aceptar que las cosas no necesariamente van a ser como esperamos y no siempre y no siempre vamos a responder bajo las expectativas que podamos tener, ¿no? Entonces el hecho de ser autocompasivo nos pone en una posición donde podemos darnos la mano a nosotros mismos, ¿no? Para poder salir o manejar una situación así. Entonces es como, si yo trato con respeto a los demás, ¿por qué no me trataría con respeto o amabilidad o cariño a mí mismo? Entonces, entonces, ese punto creo que es otro punto muy importante, ¿no? Otro consejo que creo que les puedo dar es establecer metas, ¿no? Que se ajusten a lo que tú quieres y a tus valores, a lo que tú sientes que es importante para ti, ¿no? En vez de buscar el ser perfecto, es importante establecer como objetivos realistas en base a lo que queremos lograr y dar pequeños pasos hacia eso, ¿no? Sin sentirse o sin preocuparse tanto por lograr el resultado final, sino ir avanzando de manera paulatina para lograr estos objetivos personales que uno se puede plantear. Y también incluir en tu vida cotidiana actividades que disfrutas, actividades que son importantes para ti, que tienen un valor para ti, ¿no? Entonces, y que definitivamente te van a recordar de que eres mucho más de que tus logros y tus fracasos, ¿no? Si tienes intereses, es importante y preocuparse por disfrutar esos intereses. Entonces, por ese lado creo que es fundamental, ¿no? Y si en un momento sientes que necesitas ayuda, que necesitas un soporte, que necesitas algo más para poder lograr ese bienestar que no estás pudiendo lograr, es importante buscar apoyo, buscar probablemente iniciar un proceso terapéutico, ¿no? Para que dentro de ese proceso realmente te enseñen a ser más autocompasivo con uno mismo, a quererse mucho más, a aceptarse a aceptarnos como somos y a tratarnos con mayor respeto, mayor cariño, que creo que va a ser fundamental para nuestra vida y para lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, eh, si de alguna manera nos autoaceptamos, y si lo tomamos como algo fundamental, este tema del amor propio, a lo único que nos va a llevar es a crecer personal, el crecimiento personal, orientado o ligado o enfocado en lograr nuestro bienestar emocional, ¿no? Entonces, porque si hay de alguna manera eh, ¿cómo les explico? Esta conexión entre lo que, ¿cómo se llama? Entre nosotros y quiénes somos, ¿no? Nos va a permitir encontrar o estar mucho más tranquilos emocionalmente.
Entonces, sí es importante esa parte, ¿no? Y también es importante el hecho de aceptar las partes oscuras de nosotros mismos, ¿cómo se llaman? Nuestras partes difíciles de aceptar de nuestra propia personalidad, ¿no? Que muchas veces va a tener, ¿cómo se llama? Vamos a negar estas cosas, pero la autoaceptación te permite mirarte a este espejo de una manera metafórica, ¿no? Para poder explorar, digamos, y reconocer estas dificultades que puedes tener y de qué manera puedes ser más consciente de esto sin juzgarnos y con la posibilidad de poder enfrentar esa situación de una forma más funcional y efectiva, lo cual nos lleva o conlleva a un crecimiento personal, como les decía hace un ratito, ¿no? Entonces, también les hablaba de la autocompasión, ¿no? Es decir, el hecho de reconocer de que hay cosas que nos van a doler, cosas que nos van a frustrar, y que vamos a tener una amplia gama de emociones de alguna manera disruptivas. Entonces, aprender a no juzgarnos, a no juzgar lo que sentimos y permitiéndonos y aceptando lo que sentimos, definitivamente va a ayudarnos a validar nuestras emociones, ¿no? Que es un punto fundamental dentro del amor propio, la autoaceptación, ¿no? Y la autocompasión. Entonces, creo también que es fundamental el hecho de tener estos espacios para conocernos, como les decía, ¿no? Más ligado a, a una reflexión personal que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Y nos permite definitivamente ahondar también en nuestras fortalezas, en nuestros valores, en lo que pensamos, en lo que sentimos, digamos, en nuestras propias debilidades, y también es importante hacer una reflexión personal con respecto a eso. Y otro punto que es muy difícil que es muy difícil de lograr también, pero que es importante tratar de luchar para lograrlo, es el vivir probablemente o tratar de vivir sin compararse continuamente, ¿no? Eh, Estamos muy expuestos muchas veces a todo lo que vemos digamos, en redes, en, en las plataformas o ¿cómo se llama? En las plataformas de streaming, etcétera, donde generalmente las personas tendemos a estar en continua comparación con el otro. El otro se ve más feliz, el otro se ve que la pasa bien, el otro se ve que tiene más dinero, el otro se ve que ha logrado esto o el otro. Generalmente, como ya podemos saber muchas veces, lo que se comparte en redes es una parte pequeña y generalmente ligada hacia lo mejor de lo que la persona tiene, pero una persona es mucho más compleja que solamente lo que muestra en una red social, ¿no? Entonces, es importante también reflexionar sobre eso, ¿no? Sí, hay personas que pueden servir como ejemplo, pueden influir en nuestro comportamiento, pero no podemos de alguna manera permitir que nuestro valor personal, ¿no? O sea, nuestra valía, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, esté permanentemente ligado a querer ser alguien o, o tener lo que los demás tienen para sentirnos felices, ¿no? Entonces, definitivamente es importante tener en cuenta este tema de no compararse de manera frecuente, ¿no? Es decir, de tratar de desarrollar nuestra propia autonomía y nuestra propia visión de nosotros mismos en base a lo que nosotros hacemos y logramos con nuestro propio esfuerzo, en base a una actitud de respeto y una actitud autocompasiva con nosotros mismos, ¿no? Y definitivamente hay herramientas que nos pueden ayudar. Hablaba mucho de la terapia, puedo hablar también de la atención plena, ¿no? Del mindfulness, que nos permite una regulación o autorregulación emocional, ya que vamos a ser mucho más conscientes de lo que estamos experimentando, y también nos da la posibilidad de tener respuestas más adaptativas frente a situaciones de estrés, frente a situaciones de frustración, y no necesariamente solamente una respuesta impulsiva y automática, ¿no?
por lo cual, de lo que nos genera como molestia o frustración o estrés, que también va a terminar siendo o nos va o va a estar ligado a un estancamiento personal, ¿no? En nuestro desarrollo. Entonces creo que ya para terminar la idea ligada a esto, creo que es importante ser buenos con nosotros mismos, amables con nosotros mismos, autocompasivos con nosotros mismos y practicar la autoaceptación, practicar el amor propio y creo que esto es fundamental y es un primer paso importante, porque si yo no me quiero a mí mismo, es muy difícil que yo pueda querer bien a los demás. Entonces, uno debe empezar siempre por uno mismo, por lo que uno siente, por lo que uno piensa, por lo que uno hace y de qué manera acepto aquello, modifico, trato de cambiar lo que puedo cambiar, ¿no? Y que me lleva de alguna manera hacia mi desarrollo personal y hacia lograr mis objetivos y mis metas, ¿no? O no. Entonces, es fundamental el hecho de tener esta visión más adaptativa y más eh, flexible y sin menos demandas con nosotros mismos, ¿no? Y sí ligado ¿cómo se llama? Un bienestar emocional. Entonces, nada, creo que he tomado este tema como algo sumamente importante, sobre todo en estas épocas donde se enfoca mucho uno, sobre todo por el San Valentín y todo, en, en, en ¿cómo se llama? En darle amor al otro. Está perfecto darle amor al otro, pero también es más importante también darnos amor a nosotros mismos primero. Entonces, nada, un gusto haber estado acá otra vez en Global, en un live una vez más. Y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad de todas maneras. Gracias por todo. Saludos, saludos a Orly. Y nada, y gracias a todos ustedes por escucharme. Ya nos vemos. Saludos. Chao, chao.